Muy bien. Ahora vamos a ver la membrana que recubre los pulmones, ¿ok? Esta membrana que recubre los pulmones es llamado de pleura, ¿sí? Es una membrana, como están viendo aquí, que rodea completamente el pulmón derecho y también rodea completamente el pulmón izquierdo, ¿ok? Esta es la pleura. Bueno, vamos a ver un poquito aquí. Aquí tenemos dos pleuras en total, una pleura en el lado derecho y otra pleura en el lado izquierdo. Como están viendo aquí, esta pleura se encarga de rodear completamente nuestro pulmón, el pulmón derecho. Aquí estamos viendo la pleura del lado derecho, esto completamente. Y aquí estamos viendo la pleura del lado izquierdo que también rodea completamente, ¿sí? Esta pleura es una membrana serosa, es una membrana serosa, es importante recordar esa palabra, ¿sí? Es una membrana serosa, ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si es una membrana serosa, significa que esta membrana se caracteriza por producir líquido, ¿sí? Entonces nuestra pleura en la parte interna va a presentar líquido, ¿ok? Bueno, entonces, esto es importante. Nuestra querida pleura, entonces, es una membrana serosa, ¿ok? Bueno, aquí vamos a ver que la pleura se caracteriza por tener realmente dos hojas, ¿sí? Una hoja se llama hoja visceral, como están viendo aquí, y la otra hoja se llama hoja parietal, como están viendo aquí, ¿sí? Son dos hojas que conforman la pleura, ¿sí? Y entre esas dos vamos a ver que presenta también eh, una, una pequeña cavidad que se llama cavidad pleural. Vamos a ver aquí. Aquí se puede observar mucho mejor lo que estoy diciendo. Bueno, aquí estamos viendo las dos hojas, ¿ok? Aquí tenemos una hoja superficial que están viendo que está por fuera, ¿sí? Esta hoja se llama hoja parietal, ¿sí? Esta es la hoja parietal. Y por dentro vamos a encontrar otra hoja, otra capa. Esta es la capa visceral, ¿ok? Entonces tenemos una hoja parietal y tenemos una hoja visceral, ¿sí? Entre las dos hojas vamos a ver que encontramos una cavidad. En este lugar vamos a encontrar una cavidad. Esa cavidad se llama cavidad pleural, ¿sí? Entonces, repito de nuevo, tenemos una hoja por fuera y una hoja por dentro, se llama folia parietal y aquí está por dentro, se llama folia visceral. También son dos folias, dos hojas, ¿sí? Y en el medio de las dos hojas, en el medio, encontramos una cavidad que se llama cavidad pleural. En esa cavidad pleural vamos a encontrar líquido pleural. Normalmente en total encontramos 10 ml de líquido pleural, ¿sí? En total vamos a encontrar 10 ml de líquido pleural. Esto es muy importante, ¿sí? Repito de nuevo. En la cavidad pleural, en el lado derecho y también aquí en el lado izquierdo, vamos a encontrar 10 ml de líquido pleural, ¿sí? 10 ml de líquido pleural, ¿sí? ¿Y quién produce esse líquido pleural? Sim, de onde que sai? Por que temos líquido nessa cavidade? Como eu falei para vocês, a membrana pleural, a membrana que forma a pleura, é uma membrana serosa, então ele produz líquido todos os dias. Tem uma capacidade de produção de líquido mais ou menos de 100 ml de líquido pleural por dia. Sim? Então, no lado direito e no lado esquerdo vão produzindo, por dia, vão produzindo 100 ml de líquido pleural. Mas lembrem, só 10 fica nessa cavidade. Sim? Só 10. O que significa isso? Que vai ser absorvido a outra parte. Sim? Essa capacidade de absorção da cavidade da pleura, realmente, é muito maior da capacidade de produção, ou pode ser muito maior. O que significa isso? Que em situações especiais, como patológicas, pode ir muito mais do que 100 ml por dia. ¿Cuánto que es la capacidad máxima? ¿Cuánto es la capacidad máxima de absorción de la pleura? Es aproximadamente 300 ml por día, ¿sí? Es aproximadamente 300 ml por día la capacidad máxima de absorción. Entonces, como estaba diciendo, produce aproximadamente 100 por día y la capacidad máxima de absorción es 300. No significa que todos os dias absorve 300. Se absorvesse 300, não teríamos líquido porque é muito mais, né? Então, o que acontece? Ele vai produzindo 100, vai absorvendo uma certa quantidade para manter esse equilíbrio de 10 ml, mas em situações patológicas pode absorver muito mais. Por isso aqui alguns derrames pleurais, por exemplo, que é um derrame pleural é quando se junta líquido nessa cavidade mais do que normalmente tem,
Alguns, por exemplo, simplesmente deixamos aí, não é necessário drenar, fazer a drenagem, porque a cavidade pleural vai absorver depois com o tempo, ok? Então, isso aqui é muito importante, sim? Fazendo de novo uma revisão, estávamos falando que a pleura se caracteriza por ter duas capas. Uma folha aqui por fora, que se chama folha parietal, e uma folha aqui por dentro, essa parte aqui, que se chama folha visceral. Entre uma folha e outra, aqui no meio, aqui no centro, vamos a ter uma cavidade, se chama cavidade pleural. Sim? Nessa cavidade é onde encontramos líquido. Quanto ml mais ou menos de líquido encontramos? 10 ml de líquido pleural. Essa membrana aqui, quem que produz esse líquido? Essa membrana. E produz aproximadamente de 100 ml de líquido pleural por dia. Sim? Pode produzir até 100. Sim? E tem a capacidade de absorção de um máximo de 300 ml de líquido por dia. Tá bom? No siempre absorbe únicamente líquido, también puede absorber gases, por ejemplo, ¿sí? Bueno, otra cosa importante, ¿sí? Aquí estamos viendo que esta es la hoja visceral, ¿sí? Que está en contacto directo con la víscera, por isso chama folha visceral, tá bom? Está em contato com o pulmão nesse caso, por isso chama folha visceral. E essa que está aqui por fora se chama parietal porque está em contato com as paredes, ok? Parietal porque tem contato com a parede, e visceral porque tem contato com o órgão, sim? O que que acontece? Uma folha e outra se continuam mais ou menos a esse ponto aqui, estão vendo? A esse ponto. Aqui também, aqui também, aqui também. Então, essas partes onde se continua uma com a outra são chamadas de linhas de reflexão, ou seja, onde muda uma folha com a outra, sim? Mais ou menos igual que acontece no pericárdio. Só que aqui essa parte da pleura tem um nome específico, é chamado de pleura radicular. Se chama pleura radicular. Sim, se chama pleura radicular, ok? Sim? Essa parte aqui, onde uma folha se continua com a outra, se chama pleura radicular. Por que se chama radicular? De onde que vem isso aí? A palavra viene de raiz, sim? De raiz. Então, aqui se encontra a raiz pulmonar, sim? A raiz pulmonar, ou seja, as estruturas que atravessam o ilho. Então, por isso, como essa pleura aqui, onde muda de um a outro, se encontra esse nível, falamos que essa pleura é chamada de pleura radicular, sim? Então, repetindo de volta, uma folha se continua com a outra, onde aqui, a nível da raiz. Por isso é que essa parte, a pleura dessa parte é chamada de pleura radicular, ok? Muito bem, perfeito. Não é muito difícil essa parte de pleura, tá bom? Vamos a ver o seguinte. Bueno, aqui é a mesma coisa, estamos vendo aqui por fora essa parte aqui que é a pleura parietal e essa parte que é a pleura visceral. E lembrem que aqui no meio, entre um e outro, se chama cavidade pleural, ok? Muito bem, perfeito. Vamos a ver. Aqui, esta é a primeira parte importante de las hojas. Vamos a falar um pouco das folhas. Vamos a começar com pleura visceral, ¿sí? Aquí estamos viendo los dos tipos de pleuras, ¿ok? Esta aquí por fuera, voy a aumentar un poco aquí. Esta aquí por fuera es la pleura parietal, ¿ok? ¿Por qué se llama parietal? Porque se encuentra en contacto con la pared, ¿sí? Y esta pleura aquí se llama pleura visceral. ¿Por qué se llama visceral? Porque está en contacto directo con la víscera, ¿sí? Con el pulmón en este caso. Muy bien. Esa pleura visceral se encuentra en contacto íntimo con el pulmón, ¿sí? El contacto íntimo. Si eu tento separar um do outro, normalmente o que acontece é que se rasga o tecido, ¿sí? El tejido, la pleura visceral no se puede separar de la víscera. Cuando se intenta separar, se rompe el tejido, ¿sí? Então se rasga. Não podemos separar um do outro. Bueno, aqui como vocês estão vendo, aqui tem uma parte onde o pulmão entra. Essa parte onde entra é o que chamamos de fissuras, lembram? Isso é fissura. E o que acontece com a pleura visceral? Vamos acompanhar a pleura visceral. A pleura visceral está em contato com o pulmão, então quando chega aqui, o que acontece? Entra nas fissuras, sim? Entra nas fissuras. A diferença da pleura parietal que não entra na fissura. Sim? A pleura parietal não entra na fissura, mas a pleura visceral sim entra nessa fissura. Isso aí é importante que vocês lembrem.
pleura visceral entra en la fisura, pleura parietal no entra en la fisura, ¿ok? Muy bien. Esta parte aqui, essa parte aqui, era chamado de cara interlobar, lembram? Esta parte se llama cara interlobar, ¿sí? Es la cara del pulmón que se encuentra en contacto ahí en la fisura. Então, essa parte, essa cara interlobar, normalmente está coberto por pleura visceral. Por quê? Porque é a pleura visceral que entra nessa fissura, ok? Então, isso é importante. Bueno, isso é tudo que podemos dizer da pleura visceral. Não tem muito o que falar, ¿sí? Vamos aquí. Ahí, pleura parietal. Bueno, la pleura parietal es la pleura que se encuentra en contacto con la pared. Esta pleura parietal tiene en total 3 porciones, ¿ok? Y cada porción tiene a ver con las caras del pulmón, ¿sí? El pulmón también tiene 3 caras y van a tener los mismos nombres, entonces, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Esa pleura parietal que se encontra aqui em contato com as costelas, então é chamado de como? É chamado de pleura costal, ¿sí? Porción costal. Pleura parietal, porción costal, ¿sí? Esta pleura parietal se encuentra en contacto con ¿qué? Con el mediastino. Entonces se llama pleura mediastínica. Pleura parietal, porción mediastínica, ¿sí? Y por último, vamos a ver que aquí encontramos una pleura parietal que está en contacto con el diafragma. Por eso se llama pleura parietal porción diafragmática. Entonces, nuestra pleura parietal tiene 3 porciones en total. Porción costal, porción mediastínica, y porción diafragmática, ¿ok? Son 3 porciones en total. Costal, mediastínica y diafragmática. Muy bien. Bom, antes de continuar, quería explicar una cosa importante para vocês. Vamos a ir para acá. Está aquí. Bueno, observen aquí esta imagen. En esta imagen estamos viendo la parte anterior del tórax, ¿ok? La parte anterior del tórax. En esta parte anterior del tórax podemos observar que aquí vamos a tener una membrana transparente, ¿sí? Esta membrana transparente que cubre la parte interna del tórax, aquí tenemos más, estamos viendo aquí. Esa membrana transparente que cubre la parte interna del tórax tiene un nombre. Se llama fascia endotorácica. Todo esto aquí se llama fascia endotorácica, ¿sí? Aquí voy a colocar el nombre así. Se escribe de esta forma. Se llama fascia endotorácica, ¿sí? Esta membrana que están observando aquí por dentro, cubriendo la parte interna del tórax, se llama fascia endotorácica, ¿sí? Bueno, nuestra pleura se encuentra en contacto con algunos puntos de la fascia endotorácica y eso vamos a ver ahora. Bueno, en la imagen que estábamos viendo aquí, vamos a ver aquí. En la imagen que estamos viendo aquí, existen algunos puntos donde vamos a ver esas fases endotorácicas. Voy a colocar aquí una imagen, aquí, formato. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí ao vivo. Ahora sí. Bueno, tirei para poder observar melhor um pouco aqui as imagens. Essa imagem, né? Bueno, aqui estamos vendo que se encuentra un pequeño, unas pequeñas líneas interrumpidas. Aquí, 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 aquí. Esas líneas que estamos viendo ahí están simulando, están intentando representar la fascia endotorácica, ¿sí? Endotorácica. Esta es la fascia endotorácica, ¿sí? Que se relaciona específicamente con la pleura parietal. Ahora, ¿con qué pleura parietal? Vamos a observar aquí.
Esta pleura aquí que se encuentra aquí es la pleura parietal porción costal, ¿ok? ¿Encontramos fascia endotorácica relacionado con esa pleura parietal porción costal? Sí, observen aquí. Aquí, 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 ¿sí? Eso significa que la porción costal no se encuentra en contacto directo con las costillas y los músculos intercostales. La fascia endotorácica se coloca en el medio, ¿sí? Entonces, porción costal de la pleura parietal se encuentra en relación con la fascia y esa fascia separa la pleura de la pared torácica, ¿ok? Entonces, encontramos fascia endotorácica en relación aquí con la porción costal, sí. Vamos a ver otra porción ahora. Esta porción es la porción mediastínica. Esta porción es la porción mediastínica. ¿Encontramos fascia endotorácica aquí? Sí, también podemos encontrar fascia endotorácica, ¿ok? Toda esta es la fascia endotorácica, ¿sí? Entonces también encontramos fascia endotorácica en la porción mediastínica. Y por último vamos a la porción diafragmática. Aquí en la porción diafragmática, esta es la porción diafragmática de la pleura parietal, ¿ok? Porción diafragmática. Encontramos en algún punto fascia endotorácica, tem esse pontilhado que estábamos vendo nos outros assim? Não. O que significa isso? Que la pleura parietal, porción diafragmática, entra en contacto directo con el diafragma. No existe aquí fascia endotorácica y eso es importante. Entonces, entre las tres porciones, ¿cuál es el que no se relaciona con fascia endotorácica? La porción diafragmática, ¿ok? ¿Cuál es el que no se relaciona con fascia endotorácica? La porción diafragmática. Recuerden eso, ¿sí? Muy bien, perfecto. Vamos ahora para otra porción. Bueno, en la porción mediastínica, lo único que quiero que recuerden es que normalmente esta porción mediastínica se encuentra interrumpido. Vamos a encontrar un orificio en este lugar, ¿sí? ¿Por qué encontramos un orificio en este lugar? Porque aquí encontramos el hilio del pulmón, la raíz realmente del pulmón en este lugar. Entonces, la fascia, la membrana pleural, porción mediastínica, se encuentra interrumpido aquí por la raíz o pueden decir también por el hilio, ¿sí? Porque a ese nivel encontramos el hilio también, ¿sí? Pero lo más correcto es que digan que se encuentra interrumpido justamente por la raíz, ¿ok? Muy bien. Bueno, ahí está la fascia endotorácica que ya les dije. Muy bien. La porción diafragmática se encuentra en contacto con el diafragma. Recuerden eso. Esta es la porción diafragmática, ¿sí? Y recuerden que se encuentra en contacto directo. ¿Por qué? Porque en este lugar no encontramos fascia endotorácica. No encontramos fascia endotorácica, ¿ok? En la porción mediastínica, ¿encontramos fascia endotorácica? Sí. En la porción costal, ¿encontramos fascia endotorácica? Sí. En la porción diafragmática, ¿encontramos fascia endotorácica? No. Recuerden eso, ¿sí? No encontramos fascia endotorácica, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver. Bueno, recesos. Esto es importante. ¿Qué son los recesos? Los recesos son espacios que se forman donde las porciones de la pleura parietal se encuentran, ¿sí? Repito de nuevo, los recesos son espacios que se forman, que están en la cavidad pleural, donde las porciones de la pleura parietal se encuentran, ¿ok? Importante. Vamos a ver aquí. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la porción. Vamos a cambiar de color. Aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo la porción costal, ¿ok? Esta es la porción costal. Esta es la porción mediastínica, ¿ok? Y esta parte aquí es la porción diafragmática, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre? En este lugar aquí, voy a mudar de color, observen. En este lugar aquí encontramos la porción costal, ¿sí? Y en este lugar encontramos la porción diafragmática. ¿Y qué acontece en ese lugar? Las dos porciones se encuentran.
formando aqui, nesse ponto especificamente, aqui, a ver, aí. Nesse ponto aqui, formando o quê? Formando um pequeno espaço. Esse espaço é chamado de recesso. Esse espaço se chama recesso, ¿sí? Aí onde se encontram as duas porções da pleura parietal, nesse lugar tem um pequeno espaço. Isso é chamado de recesso. Também podem chamar de fundo de saco, ¿sí? Fundo de saco ou recesso, ok? Entre todos os fundos de saco, porque tem vários, ¿sí? Está entre o diafragma e o mediastino, freno mediastínico. Vamos a encontrar, por exemplo, entre o mediastino a porção costal, costo mediastínico, um monte tem. Mas o principal de todo, que eu quero que vocês estudem, que saibam, é esse aqui. Esse recesso aqui é o recesso mais importante. Se chama recesso costofrénico o costo diafragmático. Se llama recesso costofrénico o recesso costo diafragmático. Por que é o mais importante de todos? Sim? Porque aqui, esse aqui é o ponto mais baixo de toda a cavidade. É o ponto mais baixo de toda a cavidade. Aqui temos a porção costal e aqui temos a porção diafragmática. ¿Sí? Por eso se llama receso costo diafragmático, ¿ok? Y aquí encontramos entonces el receso, ¿sí? Y este receso es el punto más bajo de toda la cavidad, ¿sí? O que significa isso? Se temos algum tipo de líquido que se começa nesse ponto, ou que se começa a juntar nesse lugar aqui, nesse ponto aqui, ou nesse ponto aqui, ou nesse ponto aqui, não importa onde se forme, por culpa da gravidade, normalmente vai caindo nesse lugar aqui, sim? É o ponto mais baixo de toda a cavidade. Isso aí vocês devem saber por obrigação, porque isso aqui é para o futuro, tá bom? Sim? É muito importante essa parte. Bueno, entonces cualquier tipo de derrame que se forme en algún lugar de la cavidad pleural va a caer en ese lugar, ¿sí? Va a caer en ese punto ahí, no el receso costo diafragmático. En ese lugar va a se juntar, ¿ok? Perfecto. Ese es el receso más importante. Normalmente el diafragma, el pulmón, ¿sí? El pulmón no pasa la costilla número 10, ¿ok? Ou seja, a parte mais baixa, até onde chega mais ou menos o pulmão, seria até a costela número 10, ¿sí? Por abajo de la costilla número 10 ya no encontramos pulmón, ¿sí? Pero el receso va muito mais para baixo. Puede llegar hasta la costilla número 12, ¿ok? Recuerden eso. El pulmón llega hasta la costilla número 10. El receso llega hasta la costilla número 12, ¿sí? Importante, ¿sí? Entonces, este receso aquí es el receso más importante que tienen que saber. Se llama receso costo diafragmático o costofrénico. Recuerden que el pulmón no pasa la costilla número 10, pero el receso puede llegar hasta la costilla número 12, ¿ok? Hasta la costilla número 12. Perfecto. Vamos a ver otro. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo los recesos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el receso costofrénico. Vamos a hacer yo otra cosa aquí. Este es el receso costofrénico, ¿sí? En este caso, el receso costofrénico está libre, ¿sí? Porque estamos viendo de uma cor preta, escura, ¿sí? E isso significa que nesse lugar vamos a ter ar. Todo esse espaço aqui é ar, ¿sí? Ahora, en el lado derecho, como están viendo aquí, no estamos observando el receso costofrénico. Aquí el receso costofrénico, costo diafragmático, se encuentra totalmente ocupado por un derrame pleural, ¿sí? Aqui tem líquido nessa cavidade, nesse recesso. Como eu falei, normalmente cai nesse lugar, ok? E o pulmão, onde que está? O pulmão é isso aqui, ¿sí? Isso que estamos vendo aqui na parte superior. Esse é o pulmão, ¿sí? Então, ese receso es muy importante porque en ese lugar pueden juntarse líquidos que van acumulándose en la cavidad, ¿sí? Recuerden de nuevo que el pulmón no pasa la costilla número 10. El receso llega hasta la costilla número 12, ¿sí? Siguiente. Existen muchos otros recesos, pero el más importante de todos es ese,
quiero que vocês lembrem. Bueno, vamos a ver ahora qué es la cúpula pleural. La cúpula pleural es la pleura, ¿sí? que cubre, la pleura parietal que cubre el vértice del pulmón, ¿sí? Y en la última aula habíamos visto que, la aula anterior a esta, habíamos visto que el vértice del pulmón se considera a partir del borde superior de la costilla número 2, ¿sí? Entonces, a partir del borde superior de la segunda costilla, ¿sí? se considera vértice, ¿sí? ¿Y cómo se llama la pleura que cubre ese vértice? La pleura que se encuentra aquí se llama cúpula pleural, ¿sí? Cúpula pleural o también pueden llamar de domo pleural, ¿sí? Cúpula pleural o domo pleural. Entonces, la pleura que cubre el vértice es llamado de cúpula pleural, ¿ok? Entonces, ¿a partir de qué costilla? A partir de la costilla número 2, ¿ok? Bueno, ahora quiero explicar algo importante, ¿sí? Que la mayoría de las personas confunden. Então, vou utilizar uma imagem aqui, está por aqui, este. Bueno, vamos a aproximar aquí. Bueno, esta es la costilla número 2, segunda costilla, ¿ok? Esta aquí es la primera costilla, la costilla número 1, ¿ok? Bueno, ¿cómo se llama la pleura que cubre aquí el vértice del pulmón? Se llama cúpula pleural. La cúpula pleural es la pleura parietal que cubre el vértice del pulmón, ¿ok? Y aquí estamos viendo, voy a colocar de otra cor, ese pontillado aquí. Ese pontillado representaba ¿qué? Representaba la fascia endotorácica. La fascia endotorácica cubre, o sea, pasa por cima aquí de la cúpula pleural, ¿sí? Só que tem pequeno detalhe. Escutem aqui. A fascia endotorácica, por cima aqui da primeira costela, o que acontece? Essa fascia aumenta de espessura. A fascia endotorácica, por cima da primeira costela, aumenta de espessura. E esse chamado, essa parte, se chama membrana suprapleural, ¿sí? Se llama membrana suprapleural. Mas prestem bem atenção. O que é a membrana suprapleural? É pleura ou é fascia endotorácica? É fascia endotorácica, ¿sí? É a fascia endotorácica por cima da primeira costela que aumenta de espessura. Isso aí se chama membrana suprapleural, ¿sí? Se llama membrana suprapleural, ¿sí? Por cima da costela número 1, ¿sí? A pleura por cima da costela número 2, essa parte aqui se chama cúpula pleural, ¿sí? Agora, a face endotorácica por cima da primeira costela aumenta de espessura. Isso aí é o que a gente chamamos de membrana suprapleural, ok? Membrana suprapleural. Lembrem que a membrana suprapleural é o que? É a fascia, ¿sí? Não é a pleura, ¿sí? Porque normalmente nas pegadinhas da prova eu coloco assim, que é a fascia, ¿sí? Aqui podemos ver que a pleura normalmente eu coloco, né? Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver los dos. Vamos a ver las dos estructuras, ¿ok? Este aquí es la costilla número 2, segunda costilla, ¿ok? Esta es la segunda costilla, ¿sí? Significa que por aquí, de aquí para cima, es llamado de cúpula, ¿sí? Esa es la cúpula, ¿sí? Esa es la cúpula. Por cima, aquí, está la primera costilla. Aquí por encima de la primera costilla, la membrana, aparece aquí la membrana suprapleural. ¿Qué es la membrana suprapleural? Es la fascia endotorácica que aumenta de espessura, ¿están viendo? Y ese aquí es llamado de membrana suprapleural. Membrana suprapleural, ¿sí? Membrana suprapleural. Depende de quem? Da fascia ou da pleura? Da fascia. E isso aqui é fascia, ok? Aqui também estamos vendo. Esse aqui é o aumento da espessura da fascia endotorácica, que se chama membrana suprapleural, ¿sí? Não tem nada a ver a pleura aqui, ¿sí? Perfeito. Uma vez mais,
Esta parte aquí se llama cúpula pleural por cima da segunda costela. Esta parte aquí se llama membrana suprapleural por cima da primera costela. La cúpula pleural, ¿de quién es? De la pleura, ¿sí? Y la membrana suprapleural, ¿de quién es? De la fascia, ¿ok? ¿Sí? Perfecto. No es muy difícil, mas confunde. Vamos a ver aquí. Bueno, esto aquí ya les había explicado qué es la pleura radicular. La pleura radicular es la pleura que se encuentra a nivel de la raíz pulmonar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, encontramos la raíz pulmonar y la pleura radicular es la pleura que se encontra aqui ao redor da raiz pulmonar, ¿sí? Pleura radicular. Nesse lugar, o que acontece com as folhas da pleura? Lembre que nesse lugar uma folha se continua com a outra, ok? A parietal com a visceral, nesse ponto, ¿sí? Em la pleura radicular. Bueno, agora, na aula de pulmão, eu já tinha falado sobre isso aqui, mas aqui vamos falar de novo. Esta é a pleura radicular. ¿Por quê? Porque se encontra ao redor da raiz pulmonar. Bueno, essa pleura radicular tem uma prolongação na parte inferior, ¿sí? Por baixo do ilho, por baixo da raiz. Esta prolongación que están viendo aquí se llama ligamento pulmonar, ¿sí? Ligamento pulmonar, ¿sí? A prolongação por baixo do ilho, este aqui se chama ligamento pulmonar. Então, o que é o ligamento pulmonar? É uma prolongação da pleura, ¿sí? Que pleura? Pleura radicular, ¿sí? Lembre que está por baixo do ilho. Aqui estamos vendo a mesma coisa, ¿sí? Esta es la pleura radicular aquí ao redor da raiz. O que acontece aqui embaixo? Aqui embaixo se prolonga, ¿sí? Formando o quê? Formando o ligamento que se llama ligamento pulmonar, ¿ok? Se llama ligamento pulmonar. Recuerden que se encuentra abajo del ilio, ¿sí? Aqui estamos vendo lo mismo. Aqui essa parte aqui onde muda de uma folha para outra é chamado de pleura radicular, ¿ok? Muy bien. Aí, lo mismo, ligamento pulmonar abaixo del ilho. Isso aqui já tínhamos falado. Eu disse para vocês que dentro da cavidade pleural vamos encontrar 10 ml de líquido pleural. Pode produzir por dia quanto? Pode produzir 100 ml. E pode absorver até, não significa que todos os dias, mas até 300 ml, ok? Além de líquidos, também pode absorver gases, lembrem isso. Perfeito. E a última parte que eu queria mostrar para vocês é inervação, vascularização, vamos a ver com artérias. Aqui, inervação. La pleura parietal y la pleura visceral presentan inervaciones diferentes, ¿sí? Esta pleura que encontramos aquí es la pleura visceral, ¿ok? Esta es la pleura visceral, ¿ok? Esa pleura visceral se encuentra inervado por un plexo, se llama plexo pulmonar, ¿sí? Plexo pulmonar, vamos a ver eso en la próxima aula. Plexo pulmonar, ¿sí? Isso não importa agora, o que nos interessa é a pleura parietal. Por quê? A pleura parietal tem 3 porções, lembram, né? Essa parte daqui se llama porción costal. Esta parte de aquí se llama porción mediastínica y esta parte de aquí se llama porción diafragmática, ¿ok? Costal, mediastínica, diafragmática. Cada una de esas porciones tiene una inervación diferente y eso vamos a ver ahora. Primeramente vamos a ver aquí la porción costal. La porción costal se encuentra inervado por los nervios intercostales, ¿sí? Porción costal se encuentra inervado por nervios intercostales, ¿ok? Después tenemos la porción mediastínica. La porción mediastínica es esta aquí y se encuentra inervado por nervios que se llaman nervios frénicos, ¿ok? Porción mediastínica, nervio frénico. Porción costal se encuentra inervado por los nervios intercostales. Ahora, la porción diafragmática es una mistura de los dos. ¿Por qué? En la porción diafragmática, aquí en la porción central, en la parte media, la parte central de la porción diafragmática, se encuentra inervado por el nervio frénico, ¿sí? Y en la parte periférica aquí
se encuentra inervado por los nervios intercostales, ¿ok? Nervio frénico, porción central aquí, y en la periférica se encuentra inervado por los nervios intercostales, ¿ok? Eso es importante, ¿sí? Entonces, repitiendo de nuevo, porción costal se encuentra inervado por los nervios intercostales. Porción mediastínica se encuentra inervado por los nervios frénicos, ¿sí? Y por último, la porción diafragmática depende, ¿verdad? En la parte central aquí se encuentra inervado por el nervio frénico y en la parte periférica aquí se encuentra inervado por los nervios intercostales, ¿sí? Y con eso finalizamos la parte eh, de pleura del pulmón, ¿ok? Muy bien. Voy a estar pasando después árbol bronquial, que es la última parte de respiratorio que nos falta, ¿verdad? Y con eso finalizamos esta serie de clases que estamos pasando para poder cumplir con el programa académico del semestre, ¿sí? Como saben, como vieron, fuimos afectados un poquitito por las, las sucesivas, los sucesivos días feriados, ¿verdad? Pero tranquilamente podemos ir recuperando de esta forma, ¿verdad? Lo importante es ir aprendiendo y si tenemos alguna duda, alguna pregunta, podemos ir respondiendo a esas preguntas y aclarando esas dudas en las clases presenciales, ¿está bien? Muy bien, les voy a pasar después la parte de árbol bronquial y con eso finalizamos la parte respiratoria. Chao, chao.